Hola a todos, bienvenidos a mi espacio. Hoy vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los números, aquellos números con los cuales vamos a hacer operaciones y vamos a trabajar a lo largo de todo este periodo académico. Por lo tanto, vamos a iniciar con el estudio de los números naturales. Los números naturales es un conjunto representado por la letra n, tal cual vemos acá. Por lo general, a los conjuntos se los representa por medio de llaves y el conjunto de los números naturales está formado o conformado por todos los números positivos, del 1 hasta el infinito. Estos tres puntos suspensivos significan que vamos desde el 1 hasta el infinito, todos los números positivos. Hoy por hoy hay mucha discrepancia con respecto al cero. Algunos libros toman al cero como un número natural y otros no lo toman como un número natural. Aquí, en este espacio, vamos a considerar como que si el cero no pertenece al conjunto de los números naturales. Solamente pertenecen al conjunto de los números naturales todos los números enteros positivos del 1 hasta el infinito. Ahora, ¿qué tipo de operaciones puedo hacer dentro del conjunto de los números naturales? Puedo hacer dos operaciones que se consideran operaciones internas de este conjunto. La operación suma y la operación multiplicación. ¿Por qué? Vamos a explicarlo con un pequeño ejemplo. Vamos a tomar aquí este color naranja y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginemos que yo escoja el número natural 5 y lo sume con otro número natural que es el 15. Si yo sumo ambos números, obtengo como resultado 20, que al ser un número positivo, se convierte en un número natural. Significa, por eso, que la suma sí es una operación interna del conjunto de los números naturales. Porque al sumar dos o más números naturales, obtengo como resultado otro número natural. Lo mismo sucede con la multiplicación entre números naturales. Por ejemplo, tengo el número natural 4 y lo multiplico por el número natural 10. Obtengo como resultado 40, que es otro número natural. Esa es la razón por la cual tanto la suma como la multiplicación se consideran operaciones internas del conjunto de los números naturales. Ahora, las operaciones que no son consideradas internas o que no son consideradas que se pueden realizar dentro de este conjunto es la resta y la división. ¿Por qué razón? Vamos a explicarlo inmediatamente. Y aquí mismo lo voy a explicar. Imaginemos que yo tengo el número natural 7 y le resto el número natural 3. Obtengo 4. Que sí es un número natural. En ese tipo de operación la resta no me causa ningún problema. Pero ¿qué pasaría si hiciera todo lo contrario? Tengo el 3 y a ese 3 le voy a restar el 7. Si yo hago esa operación, obtengo como resultado menos 4. Y el menos 4 ya no es un número natural porque es un número que se encuentra a la izquierda de todos estos números. Es un número negativo. Y el número negativo es otro tipo está dentro de otra clasificación que ya veremos más adelante. Esa es la razón por la cual la resta no puede ser considerada una operación interna del conjunto de los números naturales. Y lo mismo ocurre con la división. Vamos a analizar un poco a la división. ¿Qué pasa si yo divido 4 para 2? Obtengo como resultado 2, que sí es un número natural. Pero en cambio, imaginemos que no voy a dividirlo para 2, sino que voy a dividirlo para 3. Estamos hablando ya de 4 tercios. Lo que me da un resultado 1.33, 33, 33, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, puedo representarlo como 4 tercios, como una fracción, o también lo puedo dividir y representarlo como un número decimal. Pero ni el 4 tercios ni el 1.333333 son números naturales. ¿Por qué? Porque son o bien fracciones o bien
decimales. Y eso no es un número natural. Y bien, ahora vamos a hablar sobre los números enteros. Los números enteros van a ser representados por la letra Z mayúscula, tal cual pueden apreciar aquí. Y a diferencia de los números naturales, y aquí ya se incluye al 0 y todos los números negativos desde el -1 hasta el infinito. Por eso ustedes pueden ver dentro del conjunto estos 3 puntos suspensivos. Significa que aquí siguen -6, -7 hasta el infinito de los números negativos. Y asimismo los números positivos 5, 6, 7 hasta el infinito. Es decir, que dentro del conjunto de los números enteros se encuentra el conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque van a estar todos los números positivos. Los números naturales forman parte del conjunto de los números enteros. Entonces ya sabemos que los números enteros tienden a todos los negativos, al 0 y a todos los positivos. Por lo tanto, ¿qué tipo de operaciones yo voy a poder hacer dentro del conjunto de los números enteros? Como operaciones internas tengo la suma, la resta y la multiplicación. ¿Por qué? Porque si yo sumo dos números negativos, me da otro número negativo, y un número negativo sí es un número entero. Si yo sumo dos números positivos, me da otro número positivo que sí es un número entero. Si en cambio sumo un número negativo con uno positivo, dependiendo de cuál es mayor, me va a salir negativo o positivo, pero que igual será un número entero. Por eso la suma sí es considerada una operación interna. La resta aquí en este tipo de conjuntos sí es considerada una operación interna, porque así me salga como resultado de restar dos números, me salga el resultado negativo. Ya sabemos que los números negativos sí son considerados números enteros. Por lo tanto, la resta, que antes en los números naturales no era parte de una operación interna, en el conjunto de los números enteros, la resta sí forma parte de este tipo de conjuntos. La multiplicación también, porque así multiplique dos números negativos, un positivo con un negativo o dos positivos, el resultado me va a dar o positivo o negativo, que igual va a estar dentro del conjunto de los números enteros. Pero ¿qué pasa con la división? La división en este tipo de conjuntos nuevamente no es una operación interna, porque como les explicaba cuando hablábamos de los números naturales, si yo divido -10 para 5, el resultado me da igual a -2, que al ser un número negativo entero, sí forma parte de este conjunto. Sin embargo, si yo divido -2 tercios, el resultado será -0,66 y varios números más. Es decir, que ya no estamos hablando de números enteros, estamos hablando de fracciones o números decimales que no son considerados números enteros. Por esta razón, la división no puede ser considerada como una operación interna en el conjunto de los números enteros. Y bien, ahora vamos a hablar sobre los números racionales. Los números racionales a este tipo de conjunto lo vamos a denotar con la letra Q mayúscula, tal cual ustedes pueden apreciar aquí. Dentro del conjunto de los números racionales van a estar los números enteros. Recordemos que dentro de los números enteros se encuentran los números naturales. Es decir, ya estamos viendo la secuencia de cómo se van clasificando estos números y qué conjunto numérico pertenece a otro conjunto. En este caso aparecen las famosas y conocidas fracciones, es decir, la división entre dos números. Tenemos un número A que divide a un número B, y este número A y B pertenecen al conjunto de los números enteros. Es decir, puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, siempre y cuando ese número B que está en el denominador sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque yo jamás puedo dividir para 0.
Si yo divido para 0, eso es una indeterminación. Y si lo quiero hacer en una calculadora, me va a salir error. Por lo tanto, jamás voy a poder dividir para 0. Por eso, el 0 puede estar en el numerador y dividido para cualquier otro número siempre va a ser 0, pero no puedo hacer lo contrario, de dividir cualquier número para 0. Es decir, siempre B debe ser diferente de 0. Ahora, ¿qué tipo de operaciones se pueden realizar o se consideran operaciones internas del conjunto de números racionales? Las 4 operaciones elementales: suma, resta, multiplicación y división. En el próximo video o en la próxima clase ya vamos a trabajar con este tipo de números. Vamos a hacer todas las operaciones que están acá, las 4 operaciones. Vamos a hacer paso a paso ejercicios para ver cómo se utilizan estos números racionales cuando hablamos ya de ejercicios, de operaciones. Aquí solamente en forma general estamos hablando de la clasificación de estos números para ir introduciendo los conceptos importantes que van a necesitar para el estudio de la asignatura. Y ahora es el turno de estudiar los números irracionales, los cuales no pueden ser expresados como una fracción, lo que significa que se pueden escribir solamente en forma decimal. Y por lo general, estos decimales son varios números que no tienen ningún periodo, es decir, no tienen ningún orden establecido. Este tipo de números son los números irracionales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 5 es igual a 1.73, 20, 50, 80, 75 y varios números más. Si ustedes pueden ver, después de la coma, no vemos ningún periodo. Es decir, no tienen cifras que se repitan en el mismo orden. Analicemos ahora a la famosa constante pi. Vale 3.14, 15, 92, 65, 35 y varios números más. Como podemos ver, tampoco es periódico. No tienen números que se repitan en un determinado orden. Esto es un número irracional. Y finalmente, como ejemplo también, vemos el número de Euler, que vale 2,71828 y varios números más. Este tipo de números que no tienen un periodo, que no pueden ser expresados en forma de fracción, solamente pueden ser expresados de forma decimal y que además notamos que no tienen ningún periodo, no tienen un orden establecido los números, a ese tipo de números se los llama números irracionales. Y finalmente tenemos los números reales, que no es más que la unión de los números irracionales con los números irracionales. Y recordar, ya contiene dentro de sí al conjunto de los números naturales y al conjunto de los números enteros. En otras palabras, podemos decir que dentro del conjunto de los números reales se encuentran todos los tipos de números que hemos estudiado en este video, en esta clase. Repito, número real va a ser igual a la unión entre los números racionales, que a su vez ya contienen a los números enteros y a los números naturales. De eso está conformado los números racionales, que se une con los irracionales que acabamos de estudiarlos para formar el conjunto de los números reales. ¿Cuáles son las operaciones internas que soporta este tipo de conjunto? Las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Siempre y cuando que la división no sea para 0. Es decir, no podemos tener denominador igual a 0. Porque repito, eso es una indeterminación, es decir, que no podemos hacer esa operación. Si no cometemos ese tipo de infracción, podemos utilizar cualquiera de estas operaciones para trabajar con números reales. Y en la próxima clase o en los próximos videos vamos a hacer ejercicios utilizando todos los números que hemos estudiado en esta clase. Espero que les haya servido mucho este video. Nos vemos en una próxima ocasión. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones para que reciban todo el contenido del cual estoy subiendo de forma continua.
Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.